En este video tutorial vamos a aprender a hacer una falda de capa como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar gratis del blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Luego, une los folios con cinta adhesiva y recorta por la línea en la talla adecuada que quieras tu falda. Para cortar la tela, extiéndela sobre una superficie grande, luego dóblala por la mitad con el derecho de la tela siempre hacia adentro y colocamos el papel de patrón justo por donde pone el centro que coincida con la doblez de la tela. Como esta tela es polipiel, en vez de ponerle alfileres, lo que hemos hecho con mucho cuidado es marcar con jabón de sastre todo el contorno del patrón. Recorta el contorno a 1 centímetro o centímetro y medio. Como la tela es una polipiel, para no hacerle más dobladillos ni más costuras en el bajo, lo que hemos hecho es dejar justo el bajo tal cual y hemos recortado por ahí, ya que con esta tela no tenemos riesgo de que se deshilache. Ya tendríamos el delantero o el trasero de nuestra falda. Para cortar la otra pieza que nos hace falta, con la tela doblada con el derecho hacia adentro, como la teníamos al principio, hemos colocado encima la pieza que ya hemos cortado, haciendo coincidir la doblez con la doblez, y hemos recortado por todo el filo para que nos salgan dos piezas iguales, una que irá en la parte delantera y otra que irá en la parte trasera. Realizamos un pequeño corte o piquete en las dobleces de la tela que nos marcará el centro de la falda. Para cortar la cintura vamos a hacer un rectángulo muy largo, lo que vamos a utilizar la medida de ancho de 9 centímetros y el largo todo el que nos dé la tela. Esto es porque así después luego cortamos a nuestro gusto. Lo marcamos con jabón de sastre por el revés de la tela y recortamos. Vamos a comenzar a coser. Para ello colocamos el delantero sobre el trasero con los derechos de la tela enfrentados y cosemos los laterales o costados, dejando uno de los lados un hueco perfecto que nos quepa la cremallera. Vamos a coser ahora la cremallera. Para eso, por el derecho de la tela, es decir, abrimos el hueco que hemos dejado y colocamos la cremallera justo al filo de uno de los lados con el carro hacia abajo, es decir, la cremallera debe de estar boca abajo. Y cosemos uno de los laterales, siguiendo la costura del costado que hemos hecho. Volcamos la cremallera y la colocamos del derecho, es decir, con el derecho hacia arriba, ya veis que se nos dobla la tela. Luego colocamos la falda en la máquina de coser y le hacemos a la cremallera con el carro hacia arriba, es decir, del derecho, una pequeña pestaña cosiendo un rectángulo alrededor del carro. Este rectángulo lo tenemos que realizar con un pespunte sencillo y bajo ningún concepto podemos pisar con la máquina de coser el carro de la cremallera. Es como si le hiciéramos una pestaña a la cremallera. Nos tiene que quedar de esta forma, por el derecho de la falda. Antes de coser la cintura nos probamos la falda y comprobamos que efectivamente de cintura nos queda bien. Luego nos probamos el rectángulo que hemos cortado para la cintura. Lo colocamos rodeándonos todo el contorno de cintura donde va a ir colocado y le cortamos los sobrantes dejándole unos 5 centímetros aproximadamente para que nos haga la pestañita que será el cierre de la falda y para el margen de costura. Vamos a coser la cintura a la falda. Para eso colocamos la cintura y el borde superior de la falda con los derechos de las mismas enfrentados y colocamos
un extremo, es decir, por la abertura de la cremallera a 1,5 centímetros de la cintura, porque esto nos servirá para margen de costura, y comenzamos a coser con un pespunte sencillo, estirando bien la polipiel para que nos quede perfecta la cintura adaptada a nuestra falda. Coseremos todo el contorno de la cintura a 1 centímetro o 1,5 centímetros del borde de las telas. Para las terminaciones en los extremos de la cintura, doblamos como estáis viendo en el vídeo, por la mitad y con el derecho de la tela hacia adentro, y realizamos un pespunte cosiendo este borde justo por donde termina la cremallera de la falda. En este lado tenemos que dejarle una pequeña pestaña que luego nos servirá para tapar la hebilla que cierra nuestra falda. Entonces doblamos con uno de los lados bajado y otro subido, como estáis viendo en el vídeo. Luego lo volcamos dejando al exterior el derecho de la falda y le hacemos un pequeño dobladillo con ese trocito de tela que nos ha quedado saliente para que no se note. Ahora con la máquina, por el derecho de la falda le vamos a realizar un pespunte sencillo asentando la cintura, como a 1 milímetro de la costura de unión entre la cintura y la falda. Como esta tela es polipiel, y la polipiel ya sé que me vais a preguntar mucho cómo coserla o que se os atranca, os tengo que dar algunas recomendaciones. Hay algunas máquinas que requieren de una aguja especial, por ejemplo del número 5, un grosor especial para coser telas de polipiel. También podéis utilizar, si se os atranca, para coser la polipiel, colocarle un papel o una cinta carrocera. También podéis echarle un poquito con un algodoncito de crema hidratante, o también le podéis poner un poquito de aceite de oliva con un algodoncito para que no se atranque la polipiel en el prensatelas o en los dientes del prensatelas, y así podamos coser tranquilamente este tipo de tela. Nos probamos la falda para comprobar que el largo es el deseado. En mi caso, por ejemplo, yo la quería un poco más corta. De hecho, en el patrón ya veréis que viene un poco más larga de la que estáis viendo en la foto. Lo que hice yo fue que señalé por donde quería la falda y luego fui marcando la misma medida por todo el círculo que forma la capa de la falda. Ya veis que la he doblado por la mitad y luego le he marcado la medida y con un jabón de sastre he hecho todo el giro. Lo alfileré para que no se me moviese la tela y recorté por donde había señalado. Como esta tela no requiere de dobladillo, la dejé tal cual. Ya veis que el efecto es bastante bonito. Si queréis hacerle un dobladillo, os aconsejo dos métodos. Hay una cinta que se pega para la polipiel y se le puede hacer los dobladillos con esa cinta que tiene pegamento doble y se va colocando por todo alrededor del bajo de la falda. Y otra forma es que si hacéis otro tipo de tela le podéis hacer un dobladillo o un vivo bies para la terminación. Para finalizar nuestra falda lo que vamos a hacer es coserle un enganche de pantalón o lo que se llama un cierre de pantalón o un cierre de falda. Se lo cosemos a uno y al otro lado de la cintura para que nos cierre y nos quede bien ajustado. Ya tendríamos nuestra falda de capa totalmente terminada. Si queréis ver más fotos del resultado, podéis ver el post que os he dejado en la descripción de este vídeo.
Además, si os gusta la costura, el do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos una gran cantidad de tutoriales de cómo hacerte ropa, de costura, de cursos.